Con tantas cosas que pasan en el Congreso de la República, nos hemos olvidado un poco que el Parlamento debe aprobar este mes de noviembre, el presupuesto general de la República para el próximo año, para el 2021. En la propuesta de ley que ha mandado el Ejecutivo habla de 183.000 millones, de los cuales hay un porcentaje para infraestructura que a raíz de la pandemia se ha caído y muchísimo. La inversión pública en infraestructura, sobre todo, se ha desmoronado verdaderamente. Vamos a hablar de este tema y de la importancia, además, de la inversión pública en infraestructura para el Estado y para el desarrollo de nuestra economía. Para ello estamos con Arturo García, que es profesor de ESA. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, encantado. ¿Qué tal? De estos 183.000 millones de soles que abarca el presupuesto general para el próximo año, ¿cuánto se ha contado para infraestructura? De los 183.000 millones se han concentrado para infraestructura 39.000 millones, que equivale al 21%. Y ese total de inversión pública prevista en el presupuesto va a ser a los tres niveles: al gobierno central 60% de recursos, gobierno regional 19% y gobiernos locales 21%. Cabe mencionar de que realmente es un incremento respecto a los recursos destinados a la inversión en el presupuesto pasado, ¿no? Y lo cual es importante porque realmente, bueno, esta pandemia ha desnudado pues la grave situación de algunos sectores como salud, saneamiento, educación, que deben reactivarse para bienestar y para también generar empleo, ¿no? Reactivar la economía. Justo hoy el presidente habló, ¿no?, de cómo se había desmoronado la inversión pública, el gasto público en estos meses de pandemia, que han empezado una lenta recuperación en octubre, que tendrá que ser más agresiva ya para el próximo año, ¿no? En efecto, en el sector público recién en octubre ha crecido algo la inversión pública respecto al mes anterior, 6%, básicamente por gobiernos locales. Pero mira, es preocupante que desde 2014 a la fecha, el gobierno en los tres niveles, gobierno central, regional y gobierno local, se ha ejecutado solamente 2/3 de las obras, 2/3 de los presupuestos para obras en promedio en estos 6 años. Entonces, realmente, además de la adecuada distribución del presupuesto para el efecto del tema de inversión a estos sectores básicos, hay otro tema muy importante que es la eficiencia en la ejecución, ¿no? Que realmente no ha habido, digamos, un buen desempeño en estos últimos 6 años. ¿Y cuán importante es el tema de invertir en infraestructura para mover las economías locales? La infraestructura es un rápido generador de empleo. Tanto directo como indirecto por los sectores conexos privados que involucra. Además, da un rápido desarrollo a la zona y, como digo, va a permitir además achicar brechas, déficit, sobre todo en accesos básicos como estos sectores que hablamos de transporte, salud, educación y saneamiento, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay un tema de ineficiencia en el sector público en los últimos 6 años en ejecución del gasto, es importante que el gobierno tome, digamos, las herramientas que tiene vía, asociaciones público-privadas a través de Proinversión, que es inversión mixta, sector privado, sector público, otro a través de las mismas obras públicas y otro a través de gobierno a gobierno, como acaba de firmar un contrato hace unos meses para el tema de la línea metro, la línea 2 del metro, ¿no? Entonces, ahora, también estamos en un año electoral, ¿no? También todavía vemos que no hay una adecuada, digamos, no hay una adecuada coordinación entre Ejecutivo y Congreso para este tema. El gobierno acaba hoy día de autorizar una garantía para reactivar el proyecto Siguas de Arequipa, Maje Siguas, $104 millones, coordinando con el Congreso. En un inicio lo tenía el gobierno regional, ¿no? Finalmente no lo ha podido empujar a llevar a cabo. Así es, pero finalmente, concertando con el Congreso y Gobierno, se ha dado una garantía para destrabarlo. Esperemos que realmente sea la forma, ¿no? Que el Gobierno y el Congreso puedan, digamos, coordinar para hacer un plan. Mira, el año pasado se aprobó un plan anual de infraestructura pública. 52 proyectos priorizados, jerarquizados, todo, por un total de 100.000 millones de soles, que prevé cubrir
en los próximos 10 años una brecha del 30% de la brecha total que hay en infraestructura pública. Pero realmente requiere, digamos, que gobierno y Congreso estén en el mismo horizonte, el mismo objetivo, ¿no? De generar realmente inversión pública, fomentar inversión privada, porque tiene un rápido efecto, como dije, en empleo, ¿no? En desarrollo de actividad económica. Creo que es la forma como podemos apurar, digamos, el tema de reactivación económica, que si bien es cierto ya empezó en mayo, todavía se prevé que recién en el 2022 debemos alcanzar los niveles anteriores. Pero debemos hacerlo, agilizarlo, sobre todo en un año electoral, ¿no? Tú hablas justamente de esta asociación que tiene que haber entre el Congreso, entre el Poder Ejecutivo, entre las autoridades mayores del gobierno para finalmente, de alguna manera, ayudar sobre todo a las regiones, ¿no? Que suelen ser muy ineficientes en el gasto. Esto podría ser un modus operandi que el gobierno central ayude, guíe, le marque la hoja de ruta a las regiones para ejecuciones mucho más productivas. Sí, en efecto, este plan de infraestructura pública que el gobierno junto con el sector privado, empresarial y con la academia formularon, y ojo, donde priorizaron el tema de competitividad y desarrollo de las poblaciones más vulnerables, son 52 proyectos a nivel nacional. Se prevé ejecutarlo en 10 años, pero realmente pues se quiere, digamos, que sea parte del acuerdo nacional. ¿Proyectos que están encargados a los 3 niveles de gobierno o están bajo la tutela del gobierno central? No, a 3 niveles de gobierno. Ajá, okay. Pero bajo las formas, como digo, de obra pública unos, otros asociación pública-privada, ¿no? Y otros gobierno a gobierno, que ya el Estado ha dado un paso adelante en ese tema, ¿no? Dado pues el tema de no mucha eficiencia en el gasto público, lo hemos visto los 6 años, son cifras reales. Sí, ¿no? Claro que sí. Además, a lo que tú has sumado muy bien en el apunte, es una época electoral donde generalmente las cosas se paralizan, se congelan, se retraen un poco, ¿no? En temas de inversión, es lo natural. Sí, es cierto, pero lo bueno dentro de todo, mira, estas 2 décadas que han habido este milenio, la economía y política han ido en cuerdas separadas. La política muy bien, la verdad, la economía muy bien, la política muy mal. Si hubiera ido juntas hubiéramos crecido más. Pero lo preocupante es que, por ejemplo, en el actual Congreso, digamos, hay medidas no concertadas, coordinadas con el Ejecutivo, con la parte técnica, y realmente eso puede afectar el clima, digamos, de confianza para la inversión, ¿no? Que necesitamos para reactivar más rápidamente el país. Ya sabemos qué hacer, hay obras priorizadas, jerarquizadas, el impacto económico, en disminución de pobreza y todo. Lo que hay que hacer es concentrar esfuerzos y lógicamente ejecutarlo. Sí, y ojalá se siga esa hoja de ruta, ¿no? Y no se quiera hacer otra mañana más tarde. Ojalá. Y mira, algo final que te comento. El Perú, con este plan anual de infraestructura, plan de competitividad de infraestructura, es el único país del mundo que ha previsto, que tiene una lista de proyectos jerarquizada equivalente al 25% de su PBI. O sea, ya se sabe qué hacer, ¿no? Se ha medido el impacto, los recursos, los cronogramas, todo. Hay que ejecutarlo. Hay que hacer. Hay que ponernos a hacer. Muchísimas gracias a Arturo por estar con nosotros hoy. Ok, un gusto, Juan Carlos. Gracias. Un gusto como siempre. Arturo García, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.